Che sei la mia passione, io parlo del mattone, non trovo. Bueno, Laura, hay toda una generación de españoles que esperan a que alguien les explique qué es lo de Big Data. Yo entre ellos, no tengo ni idea. Pues fíjate, y a mi generación, y aquí está Andrés Amorós, el más culto de su generación, bueno, que lo de Big Data también... Yo estoy más o menos en la Edad Media, decía Brassens. Bueno, pues... Sí, pero es que el Big Data en la Edad Media eran 14 libros. Pero claro, ahora... Bueno, pero no hay problema porque nosotros siempre, además con Telefónica Open Future, siempre tenemos gente que inventa cosas, inventa mecanismos, crea empresas, proyectos empresariales, por eso los apadrina Telefónica, que sirven pues para acercar los grandes inventos tecnológicos que están hechos al uso de la gente, que eso es lo más difícil de explicar y de entender y de aplicar. Bueno, tenemos con nosotros a Pedro Castillo. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Que es el jefe, el fundador de Logtrust, que es una tecnología nueva para eso que llamamos Big Data. Primero, defínenos Big Data y en qué consiste la innovación de tu empresa. Muy bien. Pues Big Data no es más que una tecnología de la que se viene hablando en los últimos 5 años, que se trata de analizar grandísimos volúmenes de datos para extraer valor de ello. Datos que antes despreciábamos porque era o muy difícil o se pensaba que no había valor en ellos. Ahora lo podemos analizar, podemos entender qué está pasando, qué ha pasado y en cierto modo predecir cómo pensamos que se van a comportar ciertas variables en el futuro. Hablamos sobre todo de mercado, ¿no? Es decir, de tener muchos datos de gente que antes la verdad es que, bien es verdad que también era más difícil crear, digamos, maneras de dividirlo, pero se trata de adivinar qué comportamientos comerciales, empresariales, de comportamiento van a tener determinados usuarios posibles de ciertos productos probables que a lo mejor están ahí. El problema es cómo se discrimina. Eso es solo una parte. O sea, es la parte que quizás casi todo el mundo conoce, de cuando te compras un libro en Amazon, te dice, pues otros usuarios han comprado este otro libro, ¿no? Sí. Pero eso es solo una parte. Por ejemplo, el Big Data se aplica desde temas de predicción en temas de seguridad informática, predicción y mitigación de fraude, obviamente en temas de retail, pero también en marketing online, o sea, en cualquier tipo, coches conectados, Internet de las cosas, realmente en cualquier tecnología que genera grandes volúmenes de datos y que usando estos datos podemos hacer que una empresa esté basada en datos y no en opiniones. Bueno, esto es la gran cuestión, porque al mismo tiempo las empresas tienen intuiciones, o sea, porque si no, pues todo el mundo sería empresario o el Estado sería el único empresario, es decir, la gente continuamente tiene una idea que luego hay que verificar que funciona, ¿no? El problema es cuando solo hay opiniones. Claro, o intuiciones, o crees, dice, esto se va a vender seguro. Hombre, yo recuerdo cuando se crea Vía Digital como alternativa con muchos canales al Plus, que decían, mira, en 100 canales, con que nos siga el 2% de la población, de los cazadores, de los pescadores, de los que les gusta la salsa, de los que les gusta el cocido, de tal, seguro que tenemos el 40%. Ni el 5. No, ni el 5. Ni el 5. Es decir, ¿por qué? Pues porque efectivamente se trataba de opiniones, dices tú, de intuiciones comerciales que luego no estaban sustentados en algo, en la realidad. Exactamente. Claro. Pues cuando eres capaz de analizar todos esos datos y te das cuenta que ese 2% de cazadores o de cocineros no ven la tele, pues te dices, pues entonces ¿cómo me la van a comprar? Claro. Pues de eso se trata. Se trata de analizar todos los datos que la sociedad genera hoy en día, cada uno en el ámbito en los que lo genera, y a partir de ahí extraer valor que ayude a que tu empresa pues tenga una mayor proyección o sea más competitiva. Y en un momento en el que una diferencia de competitividad que no sea muy grande es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Bueno, o ganar un poco o perder. Tal y como está la situación económica no es ninguna tontería. Por sobrevivir ejemplo, o morir. En las empresas de comunicación, si ganas un poco vas muy bien y si pierdes un poco vas muy mal. Pues es un muy buen ejemplo, porque en una empresa de comunicaciones donde tradicionalmente se sabía, por ejemplo, el SARE de una audiencia al día siguiente, etcétera, imagínate la diferencia de saber en tiempo real cuánta gente se está viendo, dónde, de qué perfil, de qué forma, de qué manera. De tal forma que eres capaz de ser muchísimo más efectivo con tu publicidad, por ejemplo. Y ser más efectivo no significa hacer más publicidad, sino muchas veces es hacer la publicidad que tus espectadores perciben como mejor y es más dirigida a ellos. Por tanto, al final, gana todo el mundo.
el dueño de la publicidad, el que la emite, tiene mejor retorno y el que la recibe cosas que son más interesantes para él. Pero antes has hablado de predicciones, que esto es muy importante. Por ejemplo, vamos a suponer, nosotros tenemos una audiencia que es la de más alto nivel cultural y adquisitivo. Queremos, pues es así, vamos, es desde que empezó. Pero queremos ampliar hacia la gente joven que ahora tiene menos ingresos, que puede tener un alto nivel cultural, pero más bajo nivel adquisitivo. Queremos vender más productos a este tipo de personas. ¿Cómo llegamos a esas personas? Porque una cosa es halagar, digamos, la audiencia que ya tienes, y otra cosa es buscar una audiencia que no tienes o que quieres completar. Entonces, ahí nos puede ayudar Loctrust. Sí, por supuesto. A mí hay una frase que me gusta mucho que decía Rousseau, que es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Sí, entonces, sí, es verdad. Lo primero muchas veces se trata de saber qué te está pasando. O sea, ¿qué te está pasando ahora? No qué te va a pasar mañana. Si eres capaz de saber qué te está pasando ahora y cómo ha sido tu historial, dónde has hecho publicidad y has tenido más éxito o menos éxito, y saber contextualizar lo que te está pasando ahora con tu historia, entonces estás en una buena disposición para dar los siguientes pasos. El problema muchas veces, y es donde Loctrust hace mucho hincapié, es que hay preguntas muy sencillas en una empresa que luego la respuesta no es tan obvia, o tardas muchísimo tiempo en ser capaz de darlas. No sé, a lo mejor vosotros lo tenéis resuelto, pero ¿cuántos usuarios ahora mismo te están viendo en Madrid, en la zona este de Madrid? Pues a lo mejor lo sabéis o a lo mejor no. No lo sabemos, y además, como no hay ninguna medición de la radio, que es una cosa, la televisión todas las mañanas te da la audiencia, la radio no. Pero se puede hacer igualmente, porque... Se podría hacer, es decir, si hubiera mediciones y a partir de ahí segmentar, etcétera, claro que nos interesaría. Tenéis un montón de mediciones. Todo el usuario que os escucha a través de Internet realmente se sabe dónde está, más o menos. No, pero más o menos se sabe. Y al final, si sabes que eso es un 15% de tu audiencia, pues un 15% es una muestra más que representativa para extrapolar el resto. ¿Te creerás que en los EGMs de la radio no entre Internet? Siendo como es, por ejemplo, nosotros donde más hemos crecido es en Internet, claro. pero hay un problema, digamos, de adecuación de las viejas estructuras de medición, etcétera, a la realidad, que es una realidad cambiante, mucho más fluida. Sí, por supuesto. Y ahí los propios medios están vendidos porque en el fondo les cuesta admitir que la realidad esa que muchas veces te arrastra, pues mande. Es que es un modelo un poco perverso, porque donde menos se mide el retorno de la publicidad es en televisión, que es donde es más costosa. Y sin embargo, donde más se puede medir, que es en medios digitales, y se mide absolutamente todo, es como que se desprecia un poco, o que no tiene, porque quizás no tiene tampoco el impacto. Pero si miras al final donde la gente está cambiando sus hábitos de consumo, se están polarizando polarizando completamente. Por tanto, cuantos más datos tengas de cómo son tus usuarios ahí, y sobre todo eso, que es que suponen ya una muestra más que representativa, que se hacen encuestas de la población de España con 1000 entrevistas, y sin embargo tienes un 20% de tus usuarios, o un 15, un 30, no lo sé, que están escuchando la radio a través de un medio digital y te están dando un montón de información que es muy valiosa para todos. Para el que emite, los contenidos y para el que recibe los contenidos. También puede pedir cosas, por ejemplo, en cualquiera de los mecanismos que tienen, desde comprar acciones hasta poner publicidad, hasta dirigirse a un sector determinado. Claro, el problema que hay ahora en España, por lo menos en los medios, es que es una cerrazón de las empresas a dar los datos reales de los compradores. Sean los oyentes, los que ven la tele, los que leen los periódicos y los publicitarios, porque es un mecanismo ya establecido, que tienen repartido y que no se mide. Y sin embargo, al final se acabará imponiendo. Claro. Es que el modelo, venimos de modelos muy antiguos, en los que realmente el que emitía un anuncio en televisión no sabía si por ser el primero o el segundo anuncio iba a tener el doble o la mitad de audiencia. Entonces, pues tampoco interesa mucho darlo, porque entonces el segundo anuncio le vas a tener que cobrar muchísimo más barato. Cuando lo mides todo, tiene también un comportamiento en el que tienes que adecuar lo que estás vendiendo al precio a lo que realmente se consume. Puede castigar al vendedor, claro. Puede castigar al vendedor a corto plazo, pero por contra, a medio y largo plazo te da grandísimos beneficios. Y además es ahí donde nosotros pues sí que damos un punto diferencial en cómo hacer ese análisis de información de una forma fácil, sencilla. Cualquier
persona lo puede hacer, no se necesita ser un programador ni nada parecido, y sobre todo visualizar todos esos datos y saber qué está pasando ahora. De tal forma que, por ejemplo, una compañía que está emitiendo un medio digital, como sois vosotros, podríais saber que hoy estáis un 15% por encima de vuestra audiencia media un lunes a las 12 de la mañana, y a lo mejor el siguiente espacio publicitario pues podría ser más caro. ¿Por qué? Pues porque lo van a recibir más más usuarios. Nosotros, pero eso, por ejemplo, cuando ves en el streaming, sí te permite verlo. Pero, por ejemplo, la audiencia de radio no se mide. Pero como decía antes, puedes extrapolar perfectamente, porque tienes una muestra más que representativa. Entonces, al final, analizar todos estos datos, lo que te dan es hasta nuevos modelos de negocio en negocios que pueden ser más consolidados a lo largo del tiempo, pero que, sin embargo, con toda esta información puedes... Bueno, ¿y cómo se contacta con vuestra empresa? Bueno, pues a través de la web, www.logtrust.com, se nos puede localizar perfectamente, y bueno, cualquier persona que esté interesada en analizar grandes o no tan grandes volúmenes de datos para todo tipo, desde marketing, ventas, operaciones, inteligencia operacional, seguridad informática, es un poco nosotros a lo que nos dedicamos. ¿Cómo se encontró Telefónica? ¿O fuisteis vosotros los que encontrasteis a Telefónica? A Telefónica la encuentra siempre. Entonces, es realmente fácil, pero sí, nosotros empezamos a trabajar con Telefónica hace ya 3 años, con un proyecto pequeñito. 3 años, sois entonces, vamos, los ancianos de la tribu ya. No, hombre, no. Porque cuando llega uno que lleva 2 meses, y dice, uy, han sido 2 meses tan intensos que parecen 2 años. No, hace 3 años empezamos con un proyecto muy pequeñito, que estuvimos ahí 6-8 meses trabajando. Luego salió el siguiente proyecto, que ha ido creciendo mucho, y realmente pues en el volumen de datos, que es una de las métricas que nosotros usamos, que ellos están ingestando en nosotros, han multiplicado por 15 a lo largo de un año. Y esto lo han hecho porque realmente se han dado cuenta que cuantos más datos ponen, más datos analizan, pues pueden sacar muchísimo más valor de estos datos y ser más competitivos y ofrecer un mejor servicio. O sea que han multiplicado por 15. Por 15 en un año. Bueno, pues no está mal, ¿eh? No está mal. Ya quisiera Montoro, o sea... Ya quisiera yo que la factura también se hubiera multiplicado por 15. También, ¿no? Pero todo llegará. Todo llega, sí. Bueno, pues enhorabuena, Pedro. Y, en fin, que te vaya muy bien. Ojalá alguna vez funcione como Telefónica los medios de comunicación. Y que se haga caso de la realidad y que nos podamos adecuar a la realidad, que no siempre es fácil, la verdad. Es algo que va a llegar, porque el que no lo haga, pues no va a poder sobrevivir en un mundo tan competitivo, así que... Pues yo lo veré, y Laura, ni te cuento, o sea, Eso que, por supuesto, aquí estaremos. Bueno, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena. Gracias. Bueno, hacemos una pausa muy breve y nos trae Andrés Amorós una novela de un requete clásico, que sí que tiene el Big Data de la longevidad literaria. Porque yo no sé cuántos años tiene Camilleri. 90. Bueno, esta la ha publicado con 90 pasados, de 90 a 91. Sí. Oye, pero la cabeza le funciona. No, asombroso. Y la prueba de que no solo la cabeza, es que se queja de que ya no funciona del todo bien como antes. Luego algo funciona. Ahora, es que no está contento con nada, salvo con la comida. Claro. Eso nos pasa a algunos. Eso es verdad. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Lozano.